Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy jueves 4 de septiembre de 2025 estamos conectándonos a través de UNPG TV en Facebook para entregarles un resumen de la información de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Vamos a iniciar con el desarrollo de los titulares. En Colombia se fabrican dólares falsos que circulan en Ecuador. Fiscalía de Ecuador pide prisión preventiva y alerta roja de Interpol por caso Villavicencio. Organizaciones indígenas piden declarar personas no gratas a Camila León y Diego Mato Vele. Marco Rubio llegó a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa. Un muerto y 2 heridos en 3 siniestros de tránsito en Guayaquil. Ministro Reinberg dirigió allanamientos en Guayaquil y Durán. Adopta Guayaquil es la nueva página web para la adopción de animales rescatados. Y también estaremos viendo por parte de euronews.com un video con las últimas noticias de hoy 4 de septiembre de 2025. Bien. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información, no sin antes agradecer al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes como siempre de lunes a viernes a partir de las 10:30, y agradecemos también a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Vamos a dar inicio al desarrollo de las noticias. Bien, vamos a comenzar. Y lahora.com.es nos indica la reciente captura en Ipiales, en la frontera entre Colombia y Ecuador, que destapó un problema que venía alertando a comerciantes y autoridades de la zona, poniendo en evidencia que los dólares falsos que circulan en la región son fabricados en Nariño y enviados hacia Ecuador como uno de los principales destinos. El hallazgo confirma que la frontera binacional se ha convertido en un corredor del dinero falsificado, con implicaciones directas en la economía formal y comercial. La operación se llevó a cabo durante la primera semana de septiembre de 2025 y culminó con la detención de un hombre considerado uno de los falsificadores de dinero más buscados a escala internacional. Según la Policía de Colombia, sus servicios eran requeridos por bandas criminales transnacionales gracias a la calidad de sus billetes falsos, capaces de confundirse con los originales y pasar los controles de casas de cambio, comercios y hasta entidades bancarias. Al menos al momento de su captura, el detenido portaba $754,000 falsificados, listos para ser distribuidos en el mercado. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol, DIGIN, de la Policía Colombiana, señaló a medios de ese país que buena parte de ese dinero adulterado estaba destinado a cruzar hacia Ecuador, donde la dolarización convierte al país en un terreno fértil para este delito. La circulación de billetes falsos no solo engaña a compradores y comerciantes, sino que pone en riesgo la estabilidad de los negocios, la credibilidad en las transacciones y la seguridad de las entidades financieras. Una de las agentes que lideró la exposición del caso ante la prensa explicó que la calidad de las falsificaciones era una de las claves del negocio. Esto hace que personas vengan de los países vecinos como Ecuador, Venezuela, vienen también de Costa Rica, de diferentes países a buscar el arte delincuencial colombiano, teniendo en cuenta pues la calidad que manejan. Seguimos con la información. Ya saben que en lahora.com.es está el reporte completo, así que allí pueden leerlo. Seguimos con el desarrollo de la información más reciente y por otra parte telesurtv.net nos indica que la Fiscalía de Ecuador pide prisión preventiva y alerta roja de Interpol por caso Villavicencio. La Fiscalía General del Estado
de Ecuador inició este miércoles la audiencia de formulación de cargos contra Ronnie Aleaga, José Serrano, Javier Jordán y Daniel Salcedo, señalados como presuntos autores intelectuales de asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023. La fiscal Ana Hidalgo presentó elementos recopilados durante la investigación, incluyendo testimonios del caso Plaga y declaraciones de Daniel Salcedo, quien cumple condenas por delitos de corrupción. Según alegó la fiscal Salcedo, proporcionó detalles sobre la planificación del crimen, los actores involucrados, el seguimiento y vigilancia de la víctima, así como el uso de información policial para ejecutar el magnicidio. La fiscal solicitó a la jueza María Daniela Ayala prisión preventiva para los 4 procesados y la emisión de una difusión roja de Interpol para localizar y capturar a Serrano, Aleaga y Jordán, quienes no se encuentran en Ecuador. Seguimos con la información más reciente y el mercurio.com.es nos dice que organizaciones indígenas piden declarar personas no gratas a Camila León y Diego Mato Vele. En Cuenca y Azuay, distintos sectores plantean declarar personas no gratas a Camila León, asambleísta por Azuay, y a Diego Mato Vele, asambleísta nacional alterno. Ambos son oriundos de Cuenca. León y Mato Vele se opusieron a que María Luisa Cruz, ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MAATE, comparezca ante la Asamblea Nacional para responder preguntas sobre el proyecto minero Loma Larga. Ambos votaron en contra de una moción presentada por Gerardo Machado, legislador azuayo, el martes pasado para que Cruz explique por qué el Estado entregó la licencia ambiental para la explotación en Loma Larga en Quimsamcocha. Este proyecto minero a cargo de Dundee Precious Metals, DPM por sus siglas, en Ecuador, ubicado en Cuenca y San Fernando, ha generado múltiples cuestionamientos, pues se encuentra en una zona de recarga hídrica. La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, FOA, emitió un comunicado en el que declara a León y Mato Vele como personas no gratas en la provincia. La FOA, Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, que el 16 de septiembre realizará una marcha en contra de la minería, también exige la destitución de León de la presidencia de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Asimismo, la organización demandó al bloque de asambleístas de Azuay para solicitar de forma directa la revocatoria de la licencia ambiental otorgada a DPM Ecuador S.A. en defensa del agua y de la voluntad ciudadana. Vamos a ver los detalles que surjan luego de esta noticia y les traeremos aquí la información en su informativo nacional. Seguimos y el mercurio.com.es también nos indica que Marco Rubio llegó a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa. El secretario de Estado Marco Rubio se reúne este 4 de septiembre de 2025 con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en una visita a Quito en la que se espera ofrezca reforzar la cooperación en seguridad para frenar la violencia de las bandas criminales. Rubio se encontrará a puertas cerradas con Noboa, uno de sus mayores aliados en la región que, al igual que su homólogo estadounidense Donald Trump, ha tratado de ampliar las operaciones del ejército para enfrentar a las organizaciones narco.
La visita de Rubio en Ecuador se produce en un momento en que Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en aguas cercanas a Venezuela para interceptar el tráfico de drogas. El miércoles en México, en la primera escala de esta gira por 2 países de América Latina, Rubio advirtió que Estados Unidos no dudará en repetir ataques como el del martes contra una presunta lancha de narcotraficantes procedente de Venezuela en aguas internacionales. 11 personas murieron en la explosión, según Washington. Trump lo hizo estallar y volverá a ocurrir, dijo, que no quede duda de que estos grupos que han utilizado estas rutas marítimas a través del Caribe no van a poder seguir actuando con impunidad, insistió textualmente. Seguimos con el desarrollo de las noticias y Ecovisa.com en el ámbito local. Guayaquil nos indica que 1 muerto y 2 heridos es el resultado de 3 siniestros de tránsito en Guayaquil. 1 muerto, 2 heridos y una tercera colisión sin víctimas fue el saldo de los siniestros de tránsito registrados entre la noche y el miércoles 3 y la madrugada de este jueves 4 de septiembre en Guayaquil. Los hechos ocurrieron en la Avenida del Bombero, en el centro de la ciudad y en el complejo de puentes de la Unidad Nacional. En el primer caso, un conductor falleció luego de que su auto se estrellara contra la base de un poste en la Avenida del Bombero, a la altura de la Federación Deportiva del Ecuador. El siniestro se registró cerca de las 2 horas de la madrugada, cuando el vehículo intentaba ingresar a la ciudadela Los Ceibos. El fuerte impacto destruyó la parte frontal del carro. Testigos aseguraron que los equipos de emergencia tardaron en llegar, pese a que existe un cartel de bomberos cercano. Resaltaron que tuvieron que romper los vidrios para sacar al conductor, quien ya no presentaba signos vitales. Cuando lo sacamos, dicen ellos textualmente, cuando lo sacamos y ya sus signos vitales estaban muy débiles. Hasta que vino la ambulancia, pasaron 5 minutos, que son los 5 minutos que todo ser humano tiene, contó un ciudadano. Los presentes también llegaron a comunicarse con allegados de la víctima mediante su celular y confirmaron que se trataba de un taxista. Trabajaba en una cooperativa de taxis. Me logré comunicar con la central y desafortunadamente me tocó dar la mala noticia, relató textualmente el testigo. Agentes de tránsito acudieron al lugar para realizar las investigaciones. No se descarta que el conductor se haya quedado dormido o que manejara a exceso de velocidad. A las 3 de la mañana el cuerpo fue trasladado hacia la morgue. Casi a la misma hora, otro siniestro se registró entre las calles Machala y Piedrahíta, en el centro de Guayaquil. 2 personas que circulaban en una motocicleta resultaron heridas, entre ellas una mujer que fue trasladada en estado grave al hospital Guasmo Sur. De acuerdo con un vigilante de la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, hay 2 hipótesis sobre este caso: que la moto perdió pista por exceso de velocidad o que fue impactada por un taxi. Cuando llegamos al lugar ya no había rastro de la motocicleta, detalló el uniformado. El tercer siniestro ocurrió en el complejo de puentes de la Unidad Nacional, a la altura de La Puntilla, donde 3 automóviles colisionaron en la vía Guayaquil-San Borondón. Aunque no hubo heridos, el choque provocó una fuerte congestión vehicular durante al menos 30 minutos. Los vehículos fueron llevados al patio de retención y los bomberos limpiaron la calzada para restablecer el tránsito. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en su informativo nacional. Estamos ya revisando la información local. Guayaquil y ministro Reinberg dirigió allanamientos en Guayaquil y Durán
como parte de una serie de allanamientos realizados en Los Ceibos, Guayaquil y Durán, se decomisaron armas de diferentes calibres y más de media tonelada de cocaína. El ministro del Interior, John Reinberg, se refirió a este tema en su cuenta de X. Según las autoridades, el operativo se ejecutó tras 5 meses de investigaciones que permitieron desarticular una organización delictiva que operaba en el cantón Durán y que utilizaba varias viviendas como centros de acopio de droga. La sustancia ilícita, valorada aproximadamente en $25 millones, tenía como destino final Europa. Los agentes hallaron la droga empaquetada en bloques dentro de un inmueble ubicado en la urbanización San Gabriel, en Durán. Durante la intervención también se incautaron varias armas, entre ellas un fusil y una pistola, además de radios de comunicación y cartuchos de distintos calibres. Estos elementos, según las primeras indagaciones, habrían sido empleados por la organización para ejecutar sus actividades ilícitas. Continuamos con más noticias y teleamazonas.com nos dice: Adopta Guayaquil. Ese es el nombre de la página web para la adopción de animales rescatados. En Guayaquil se podrán adoptar mascotas a través de una página web que reúne a fundaciones y sociedad civil en pro del bienestar de los amigos de cuatro patas. Desde el 27 de agosto de 2025 está funcionando Adopta Guayaquil para ayudar a los animales rescatados y buscarles un hogar responsable y amoroso. En el sitio hay disponible un catálogo virtual con perros, gatos y otros animales que buscan hogar. Las fotos son una ternura. Las fotografías de los animales rescatados están expuestas en la web con la opción de conocerlos mejor. En la información se incluye su nombre, características y el tiempo que está esperando para ser adoptado. Hay animalitos esperando por más de 2 años. Todos buscan un hogar amoroso y responsable que les brinde una segunda oportunidad. La veterinaria Eliana Molineros explicó que los animales en adopción ya han sido tratados física y emocionalmente y se encuentran estables para ser adoptados. A través de la página web, los interesados pueden acceder a un formulario para ingresar sus datos en un máximo de 48 horas. Según Denise Caballero, presidente de la Fundación Yo Amo Animales, el objetivo es liberar espacios en las organizaciones que los rescatan para tener espacio y ayudar a otros que también lo necesitan. El formulario es revisado por una persona de las fundaciones, luego se lleva a cabo una entrevista con los interesados y una visita a su domicilio para verificar en dónde vivirá la mascota. La página nace de una alianza entre las fundaciones Rescate Animal Ecuador, El Gran Roque, Yo Amo Animales, Alma Animal y la veterinaria Mansión Mascota. Bien, para aquellos que están interesados en tener un compañerito de 4 patas, ya saben, pueden ingresar a la página Adopta Guayaquil para poder encontrarse con su nuevo compañero de vida. Seguimos con el desarrollo de las noticias y Euronews.com nos indica también aquí las noticias internacionales de los últimos momentos del otro lado del mundo. Vamos a ver este reporte. Do immigrants receive more benefits than firefighters' wages in Portugal? Portugal and other parts of Europe have been at the centre of one of the continent's worst wildfire seasons since records began in 2006, which has also turned into a breeding ground for misinformation. This post appeared on Instagram in August.
which compares the supposed €910 that immigrants receive in benefits with the zero that volunteer firefighters receive in stipends. The account that published the picture is a self-professed supporter of the far-right Chega party and has more than 16,000 followers. Immigrants don't receive any preferential treatment over Portuguese citizens or immediate benefits upon their arrival in the country. According to Portuguese law, they only qualify for benefits after fulfilling certain requirements, depending on the benefit. For example, to qualify for the social integration income, non-EU and non-EEA citizens need to have legally resided in Portugal for a year. They must also be in a situation of what the government describes as extreme poverty and must enroll in an integration program, among other requirements. The amount received depends on the composition of the household requesting it and its income, but government figures put the reference amount at €237 per month for the applicant, and then extra amounts for other adults and children living in the household. Volunteer firefighters, meanwhile, receive a stipend of €75 per day, or about €3 per hour when divided over 24 hours, which the League of Portuguese Firefighters has criticised for not being enough. The lowest pay scale for a salaried firefighter, meanwhile, stands at €1,074 per month, according to government figures. Following the blazes in Portugal, citizens are angry that firefighters are not paid enough for their life-saving work, but posts suggesting that this is somehow the fault of immigrants are disingenuous. The false story of the nurse who wrote the names of the fallen in Normandy. An image is circulating widely on social media claiming to show an Allied Forces World War II nurse taking the names of soldiers who died during the D-Day landings in Normandy in France. The picture is typically shared with captions saying that the men were buried in makeshift graves on Omaha Beach before proper cemeteries were built, and that nurse Clara Thompson wrote down the names of each soldier that she tended to. Her notebook was supposedly found decades later in her daughter's attic. The images appeared all over Facebook and X, but the story has been fabricated, with the picture having the hallmarks of being AI generated. The Allies established 8 military cemeteries within 4 days of the D-Day landings on the 6th of June 1944, with the first American and British nurses arriving on the 10th and 12th of June respectively. In the picture, the alleged nurse is not wearing an accurate uniform. Official archives show that army nurses serving in Normandy wore much different attire to what is depicted here. More than 4,000 Allied soldiers died on D-Day, with the landings eventually leading to the liberation of France and subsequently the rest of Europe. It ultimately paved the way to an Allied victory against Nazi Germany, which surrendered in May 1945. For more investigations and fact checks, head to our website euronews.com. ¿En qué lugar de la Unión Europea se valora más la cultura? El 79% de los encuestados afirma que la cultura es importante para ellos, lo que supone un aumento del 2% respecto a la anterior encuesta de 2007. Esto es lo que muestra la última encuesta del Eurobarómetro. Las puntuaciones más altas se encuentran en Luxemburgo, Chipre e Italia. Las más bajas son las de Alemania, Austria y Rumanía. Pero la cultura no es solo personal. Para más de 8 de cada 10 europeos, la cultura y las artes son importantes para el bienestar y el desarrollo económico del lugar donde viven. Una vez más, Luxemburgo, Portugal e Italia están a la cabeza, mientras que Bulgaria y Austria registran los niveles más bajos. Casi la mitad de los europeos participaron en actividades artísticas el año anterior a la encuesta, con el baile y el canto como actividades principales. La encuesta se realizó entre febrero y marzo de 2025 a más de 26.000 encuestados de todos los Estados miembros de la Unión Europea y de todos los grupos sociales y demográficos. Sus resultados se incorporarán a la Brújula de la Cultura para Europa, la estrategia de política cultural de la Comisión prevista para finales de año. Debunking viral claims about Spanish olive oil. Several viral online claims are suggesting that Spanish olive oil is being secretly mixed with Moroccan oil. Others say that the government is preparing to recall olive oil products. En el corazón de la ciudad, nada está realmente en silencio. Products from the market due to overproduction. One of these claims is false and the other only partially true. Spain is the world's largest producer of olive oil, responsible for nearly half of global output. The sector generates billions of euros each year and provides tens of thousands of jobs, so any suggestion of fraud or disruption quickly sparks public concern. The first claim, that major brands such as Carbonell, Ojiblanca and Coipe use Moroccan olives, is unfounded. The confusion came from labels mentioning olives sourced inside and outside the EU. The reason for this is that in 2022 and 2023, after drought and extreme heat hit Spanish crops, these companies blended oil from Chile, Argentina and Tunisia, a common practice in the sector. But Morocco was never among the suppliers, and since 2025, these brands have returned to using exclusively Spanish olives, with new transparency measures like QR codes showing the product's origins. The second claim has a kernel of truth, but the claim that Spanish olive oil will be immediately recalled on the government's orders is false. Spain's Agriculture Ministry is indeed considering a legal mechanism that would allow the withdrawal of olive oil from the market if harvests are too abundant. The goal is to stabilize prices, prevent speculation, and protect both farmers and consumers. But the measure, which is based on EU and national laws, has not yet been approved. It would have to get the green light before October 31st and would only apply to the 2025/2026 campaign if overproduction is clearly confirmed. Two major farming groups, COAG and UBA, support the idea, arguing it would stabilize prices and protect small producers. Still, the proposal is not even finalized yet, and experts believe it is unlikely to be used this year because production levels may not be high enough to trigger it. ¿Qué dispositivos conectados a Internet utilizan más los ciudadanos de la Unión Europea?
En 2024, el 70,9% de los ciudadanos de la Unión Europea utilizó dispositivos conectados a Internet. El mayor porcentaje de usuarios se registró en los Países Bajos, seguido de Irlanda y Dinamarca, según Eurostat. Por el contrario, los porcentajes más bajos se registraron en Polonia, Bulgaria y Rumanía. Los televisores conectados a Internet fueron, con diferencia, los dispositivos del Internet de las cosas más utilizados en 2024, según el 57,9% de las personas. Le siguieron los dispositivos como relojes inteligentes y las pulseras de fitness. Una quinta parte de las personas declararon utilizar videoconsolas y sistemas de audio domésticos conectados a Internet. El 16% de los encuestados afirma utilizar un asistente virtual en forma de altavoz inteligente. En cambio, el uso de dispositivos de domótica es menos frecuente. El 14,2% de las personas utilizó un sistema de gestión de la energía doméstica conectado a Internet, el 12,8% electrodomésticos inteligentes y el 11,8% dispositivos de seguridad inteligentes. Por último, el 10,5% declaró haber utilizado un coche con conexión inalámbrica. El 7,9% declaró utilizar dispositivos relacionados con la salud y el 2,3% utilizó juguetes conectados a Internet. Disinformation intensifies ahead of the Moldovan parliamentary elections. Online disinformation targeting Moldova's pro-European government is intensifying weeks before the country votes in pivotal parliamentary elections. Analysts fear that pro-Kremlin propaganda could skew the vote in favor of Moscow-friendly parties, and European leaders are sounding the alarm. La propagande du Kremlin nous explique que les Européens souhaitent prolonger la guerre et que l'Union européenne opprime les peuples. Ce sont des mensonges. Our verification team has been examining some of the misleading narratives circulating on social platforms aimed at undermining President Maya Sandu and her pro-EU ruling party. AI-generated videos on TikTok allege that Moldova is occupied by European governments and will only be liberated once the ruling party is unseated. On Telegram, pro-Kremlin groups are claiming that Moldova will face the same fate as its neighbor, Ukraine, and be dragged into war if it continues on its path to become a member of the European Union. The narrative is being amplified across other platforms like TikTok, with claims that the September vote is a choice between neutrality and joining Europe and NATO in a war against Russia. Also spreading are false claims that as many as 800 NATO soldiers could be deployed to Moldova in the run-up to the vote to suppress protesters and provide support to the ruling PAS party if it is defeated. But the Moldovan Ministry of Defense has denied the claim, describing it as part of a campaign to instill fear and distrust ahead of the elections. Experts say a Kremlin-backed network of bots, known as Matryoshka, is also actively working to undermine the vote and that its activities could intensify in the coming weeks. ¿Qué ciudadanos de la Unión Europea tienen más problemas para atender su salud bucodental? Más del 6% de la población de la Unión Europea mayor de 16 años declaró no poder acceder a una atención dental adecuada en 2024. Los principales motivos son sus limitaciones financieras, los largos tiempos de espera o la distancia a la que se encuentran las clínicas. Las tasas más elevadas de necesidad de una mejor atención odontológica se dan en Letonia, con un 16,5%, y en Rumanía, con un 16,2%. Por el contrario, los porcentajes más bajos se observaron en Malta, con un 0,4%, Alemania, con un 0,9% y Croacia, con un 1,1%. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza que declararon tener sus necesidades de atención dental no cubiertas en 2024 fue del 13,7%, un porcentaje mucho mayor que el de las personas sin riesgo de pobreza, del 5,1%. Esta disparidad se refleja en todos los países de la Unión Europea. Las diferencias más significativas se encuentran en Rumanía, con una brecha de 30,9 puntos porcentuales, y en Grecia, con una diferencia del 30,1%. También se observaron grandes diferencias en Letonia y en Portugal. Por otra parte, Alemania, Malta y Polonia tienen la brecha más pequeña respecto a las tasas de necesidades dentales insatisfechas entre aquellos con riesgo de pobreza en comparación con las personas con mayores ingresos. Bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en el Informativo Nacional. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 les entregamos la información de los distintos medios de comunicación a través del mundo. Bien, de esta manera culminamos. Agradecemos al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes de lunes a viernes a las 10:30 y a los medios de comunicación que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus redes sociales y plataformas digitales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente jueves. Nos vemos mañana viernes. Que les vaya bonito. Chao, chao.